tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones, edición dominical. Estamos ya domingo 21 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos con el libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 5 y versículo 10. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 24. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos del 29 al 31. Hermanos, les quiero decir una cosa: la vida es corta. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. Los que sufren como si no sufrieran. Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no compraran. Los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él. Porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, estamos ante una escena, digamos, clásica del Evangelio. Los haré pescadores de hombres, pescadores de gente, pescadores de almas. Ya no pescadores de pescados, de peces, sino pescadores de personas vivas, para las cuales está destinado el reino.
El reino está destinado para esta gente, pero es necesario pescarlas. Es necesario darles la noticia. Es necesario anunciarles y advertirles, amonestarles de todas las formas posibles, darles a entender que hay un cielo abierto que está abierto por nosotros y para nosotros, que hay un reino que aguarda por nosotros, que hay un solo Dios que nos ama y que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros para que pudiéramos tener vida, para librarnos del pecado y de la muerte, y que tenemos el acceso abierto. Solo es cuestión de que tú y yo respondamos y nos pongamos de inmediato a trabajar en este asunto de nuestra salvación. No hay empresa más importante en nuestra vida que nuestra propia salvación, y pocos se enteran de este asunto, porque lamentablemente están tan distraídos en las cosas del mundo que se les olvida que tenemos una empresa pendiente, un negocio pendiente, un asunto pendiente del cual no podemos nosotros hacernos los locos o desentendidos. ¿Te has puesto a pensar que si no te ocupas de esto, qué va a pasar contigo cuando tengas que salir de esta vida? Hoy el Evangelio y las demás lecturas nos ponen en esta perspectiva escatológica de lo que ha de venir. Sobre todo la carta a los Corintios, que me encanta, porque habla con palabras muy cortas y precisas de que no debemos apegarnos a ninguna de las realidades terrenas que normalmente nos cautivan, nos alan y nos aprisionan el corazón. Cualquier realidad terrena, incluso las que aparentemente son muy sagradas o muy nobles. Por eso dice el Señor: los casados, los que compran, los que disfrutan del mundo, los que se alegran, como si no estuviera pasando nada. O sea, no te apegues a nada en este mundo, por muy bueno o noble que esto pueda ser. El apego nos hace daño. Amar no, pero apegarse sí. Y a las cosas de este mundo no debemos nosotros apegar nuestro corazón. Se los releo. Les quiero decir una cosa, dice Pablo: la vida es corta. Y porque la vida es corta, tenemos que aprovecharla en la empresa más importante, porque no tenemos dos vidas. Eso que están diciendo siempre por ahí, que la reencarnación, que en la vida pasada, no es verdad. Solo tenemos una existencia, y en esta vida, que es corta, tenemos que ganarnos, por decirlo de esta forma, la eternidad, trabajar por la eternidad. Por lo tanto, estas realidades terrenas, vivámoslas con desprendimiento, con sosiego, con mesura, sin poner en ellas todo nuestro corazón, porque todas van a pasar, todas se acaban. Los casados vivan como si no estuvieran casados, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran. Puede que nos cause un poquito de conflicto el pensar en que si estamos en estas condiciones de bonanza o de sufrimiento, nos hagamos como que lo que no está pasando nada. Esto podría sonar un poco a estoicismo, pero no, es simplemente no apegarnos ni a la alegría, ni a la tristeza, ni a la abundancia, ni a la escasez. Todo va a pasar. ¿Estás pasando por un mal momento? Tranquilo, todo pasa. ¿Estás pasando por un maravilloso momento? No te afanes, también eso va a pasar. ¿Que tienes mucho dinero ahora? Qué bueno, pero no te apegues a ellos, porque también eso se gasta y se acaba. ¿Que no tienes nada en el bolsillo? Tranquilo, Dios proveerá. Todo pasa, todo se acaba. La vida es corta. Y de eso es lo que nos quiere hablar el Señor. Y de lo que tenemos que tener pendiente para poder entender esta urgencia del Señor de la conversión. Arrepiéntanse. Ya desde el tiempo de Jonás, el Señor buscó precisamente colaboradores para que le ayudaran a llevar el mensaje. Jonás fue uno de estos que entró a una ciudad enorme llamada Nínive y que iba por mal camino. Toda una ciudad. A mí siempre me ha parecido un milagro que toda una ciudad le haya creído a un profeta extranjero. Y le creyeron, hicieron penitencia, se vistieron de sayal, o sea, de saco, grandes y pequeños. Y todos hicieron penitencia, hasta los animales. Y al ver Dios que se convertían, al ver Dios sus buenas obras, que digamos las hacían contrapeso a la maldad que ellos estaban viviendo, pues Dios determinó no castigarlos. Y así Dios también quiere ver en nosotros buenas obras de contrapeso a las malas obras que hemos hecho. Por eso, cuando uno se confiesa, el sacerdote manda una penitencia
que puede ser muy pequeña, pero nuestra vida tiene que ser una constante penitencia para ir, digamos, inclinando la balanza hacia el lado bueno, hacia el lado de lo positivo, hacia el lado de la virtud, y que se incline más hacia ese lado y menos hacia el lado del pecado, de la oscuridad en el que incurrimos por desobedecer a Dios. Cuando Jesús empieza a predicar, empieza a hablar de arrepentimiento, palabra que no debemos olvidar, palabra que exhorto a los catequistas que la usen, porque a veces me sorprende que los niños, los jóvenes, cuando están en proceso de catequesis o cuando van a confesarse, a hacer la primera comunión, uno suele hablar de el arrepentimiento, y con mucha frecuencia uno pregunta: ¿y te arrepientes de haber hecho esto, aquello y lo otro? Y me asombra cuando preguntan: ¿y qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Sí, ¿qué es eso de arrepentimiento? No lo han oído nunca, tanto en inglés como en español. Y eso es dramático, eso es terrible. Esa palabra es fundamental para todo lo que tiene que ver con religión. Esa palabra se usó muchísimo, la usamos, la seguimos usando. Tiene que ver con la metanoia en griego, que es el corazón del mensaje de Jesucristo. Conviértanse y crean en el Evangelio. Nos lo van a decir el miércoles de ceniza cuando nos la impongamos, que falta poco ya, se acerca, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta esto: arrepiéntanse de su mala vida, arrepiéntanse. Dios nos da tiempo, nos lo está dando tiempo. Dice el Señor que el tiempo ya está cerca. Y cuando dice Pablo, la vida es corta, han pasado 2000 años desde aquel anuncio y sin embargo no ha pasado nada, no ha venido lo que tiene que venir, no se ha manifestado lo que se tendría que haber manifestado, porque Dios nos está dando tiempo. ¿Para qué? Para que nos convirtamos, para que nos arrepintamos, para que nos acerquemos a la confesión, para que cambiemos nuestra manera de vivir e inclinemos la balanza hacia el lado de la salvación, nos pongamos del lado de Dios, definitivamente. Cuando el Señor fue a orillas del lago a buscar también colaboradores, encontró a estos pescadores y les cambió su profesión en cuanto al objetivo, pero no a la modalidad, porque siguieron siendo pescadores, pero esta vez de personas humanas. Y es interesante ver con la prontitud con la que respondieron a este llamado. Siempre me ha llamado la atención que dice: inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Tal vez ya conocían a Jesús porque estaban en orillas del lago, pescaban y la gente de los pueblos iba a comprar pescado fresco allí. Se supone que ya Jesús estaba ganando una fama de que hacía milagros, de que tenía una palabra poderosa, y tal vez habían oído hablar de Jesús. A lo mejor, tal vez alguno de ellos ya había tenido en la mente la idea de ir a ver, ¿qué tal si vamos a ver a Jesús? ¿Qué tal si lo oímos? ¿Qué tal si nos vamos a él, hacia Él? Pueden haber muchas hipótesis de por qué pasó esto de esta manera, pero también me gusta pensar de que ellos se dejaron cautivar de manera inmediata por la personalidad, por la voz, por la mirada de Jesús y por la invitación: vengan conmigo y les haré pescadores de hombre. Les abrió un horizonte, les dio un propósito más alto. Tal vez estaban cansados también de estar en el lago y Jesús les abrió el horizonte, como también quiere abrirnos el horizonte a ti y a mí todo el tiempo, porque en Jesús siempre hay oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades y ellos, ante el llamado de Jesús, no lo dudaron. Y Jesús los fue preparando poco a poco y estuvieron siempre en preparación. Nunca se sintieron tal vez totalmente listos, pero se arriesgaron. Incluso después de Pentecostés, cuando se supone que todos cambiaron, Pedro y Pablo tuvieron sus encuentros y tuvieron que trabajar aparte porque Pedro se equivocó y Pablo lo regañó. Así que no nos preocupemos si de vez en cuando cometemos nuestros errores. Él quiere que seamos fieles y la fidelidad se prueba hasta el día en que nos muramos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.